Me llamo Valeria Campos, tengo 27 años, y estaba sentada en la mesa del comedor familiar cuando mi hermano Julián soltó con una sonrisa burlona. Tienes una semana para irte. Mamá y papá se quedaron en silencio, evitando mi mirada. La traición me atravesó como una daga, pero lo que ellos no sabían era que el abuelo y yo ya teníamos un plan. Los documentos de propiedad que llevaba en mi bolso estaban a punto de borrar esas sonrisas altivas de sus rostros. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, tu familia puede ser tu peor enemiga. Antes de contarte cómo les di la vuelta al juego, dime desde dónde estás viendo esto y dale a like y suscríbete. Créeme, vas a querer saber cómo termina. Crecí en una antigua casa victoriana que llevaba 4 generaciones en nuestra familia. Siempre sentí una conexión especial con ese lugar. El porche de madera, donde el abuelo Ernesto me enseñó a tallar figuras de madera. El enorme roble con un columpio de llanta que había visto tantos veranos pasar. El arroyo que cruzaba las 40 hectáreas traseras, donde yo atrapaba cangrejos mientras Julián se quedaba dentro jugando videojuegos. El abuelo Ernesto era mi héroe. Mientras mis padres, Laura y Martín Campos, se dedicaban a hacer crecer su empresa inmobiliaria y celebraban cada pequeño logro de Julián. El abuelo era el único que venía a mis partidos de softball y a las ferias de ciencias. El único que escuchaba cuando hablaba de mis sueños de ser arquitecta ambiental. Vale, me decía, usando el apodo que solo él podía usar, tienes el espíritu de tu abuela. Fuerte, decidida. Sabes ver valor donde otros no lo ven. El contraste entre cómo trataban a Julián y a mí no podía ser más evidente. Cuando él sacaba un aprobado raspado en álgebra, le contrataban un tutor privado. Cuando yo sacaba todo sobresaliente, simplemente asentían con un qué bien, querida. Cuando él pidió un coche por su cumpleaños número 16, le compraron un Jeep nuevo. Cuando yo pedí ayuda con las solicitudes universitarias, me dijeron que me las arreglara sola. Tú eres la responsable, solía decirme mi madre, como si mi madurez fuera una carga en lugar de una virtud. A pesar de ese favoritismo descarado, destaqué. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad. Me gradué con honores en diseño arquitectónico, enfocada en construcción sostenible. Mientras tanto, Julián abandonó 3 universidades distintas, quemándose todo su fondo universitario y más. Yo me gané un nombre en una de las mejores firmas de arquitectura ecológica en Barcelona. Él seguía viviendo en la casa de la piscina de nuestra propiedad, supuestamente trabajando en una startup que no era más que una web improvisada. Mis padres seguían financiando su estilo de vida, incluyendo su adicción al juego, que preferían fingir que no veían. Durante todo ese tiempo, mantuve una relación muy cercana con el abuelo Ernesto. Cuando su salud empezó a deteriorarse hace 3 años, era yo quien conducía 4 horas cada 2 fines de semana para visitarlo. Le llevaba su regaliz negro favorito y revistas nuevas de coches clásicos. Nos sentábamos en ese mismo porche, ahora desgastado por el tiempo, y me contaba historias de la propiedad. Tu bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos después de volver de la Primera Guerra Mundial, me decía con la voz cargada de nostalgia. Cada tabla tiene una historia. Cada hectárea, un propósito. En sus últimos meses, cuando el cáncer avanzaba, nuestras conversaciones cambiaron de tono. Empezó a preguntarme con más detalle sobre mi carrera, mis planes a futuro, y, para mi sorpresa, sobre la propiedad familiar. ¿Qué harías con este lugar, Vale, si fuera tuyo? Me preguntó una tarde otoñal, con los ojos más vivos que nunca a pesar de su cuerpo debilitado. Lo restauraría, le respondí con sinceridad. Mantendría su esencia, pero lo haría sostenible. Paneles solares, captación de agua de lluvia, un huerto comunitario en el campo sur. Este lugar puede ser un homenaje al pasado y un modelo para el futuro. Él asintió lentamente, esbozando una sonrisa. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. En sus últimas semanas, cuando lo trasladaron a cuidados paliativos, empecé a visitarlo a diario. Mis padres y Julián hacían visitas breves y por compromiso, mirando el reloj y revisando el móvil, mientras yo le sostenía la mano, le leía poesía o simplemente nos quedábamos en un silencio cómodo. En uno de sus momentos más lúcidos, solo 3 días antes de fallecer, me apretó la mano con fuerza inesperada. Vale, susurró, hay un sobre en el cajón de mi escritorio. En el fondo falso, pegado con cinta. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con él. No entendí el peso de sus palabras en ese momento. Estaba demasiado consumida por el dolor, viendo cómo esa figura tan sólida en mi vida se apagaba lentamente. Falleció mientras dormía, con mi mano entre las suyas. La conversación misteriosa se perdió entre el duelo y los preparativos del funeral. Lo que no sabía entonces era que el abuelo Ernesto había puesto en marcha un plan que revelaría la verdadera naturaleza de mi familia. Y pondría a prueba mi fuerza de una manera que jamás imaginé.
El funeral fue un evento sobrio, celebrado en la misma propiedad familiar, bajo un dosel de hojas otoñales doradas. Escuché con serenidad mientras parientes lejanos y vecinos compartían historias sobre la generosidad y sabiduría del abuelo. Mis padres fingían un duelo casi teatral, aceptando pésames con ojos húmedos, que nunca llegaban a llorar. Julián, impecable con un traje que seguramente costaba más que mi renta mensual, no dejaba de mirar su teléfono durante la ceremonia. Cuando los invitados se fueron, decidí quedarme una semana más en la casa familiar para ayudar a organizar las cosas del abuelo y procesar mi duelo. Al principio, mis padres me recibieron con una calidez que no sentía desde hacía años. «Por supuesto que debes quedarte, cariño», dijo mi madre abrazándome con ese perfume caro. La familia debe estar unida en momentos como este. Pero esa calidez se desvaneció rápidamente. Noté cambios sutiles pero inquietantes. El taller del abuelo ya había sido parcialmente vaciado. Sus herramientas de precisión estaban listadas en Internet. El antiguo escritorio donde escribía cartas cada domingo había sido movido al garaje, con una etiqueta para la venta. ¿No crees que deberíamos revisar todo esto con más cuidado?, le pregunté a mi padre mientras tiraba una caja de fotos del abuelo en la pila de donaciones. «No tiene sentido guardar toda esta chatarra, Valeria», respondió sin mirarme. «La propiedad necesita renovarse si queremos maximizar su valor». Esa palabra, valor, me heló la sangre. Siempre supe que mis padres lo medían todo en términos de ganancia. Pero escucharlo aplicado a la casa del abuelo, tan poco después de su muerte, me pareció una falta de respeto brutal. Esa misma noche, escuché a Julián hablando con un hombre de botas costosas que se presentó como desarrollador. «La extensión es perfecta», dijo, caminando con Julián por el perímetro del terreno. «Podríamos construir al menos 30 viviendas de lujo aquí». «¿30?», respondió mi hermano, haciendo cálculos mentales con avidez. «El viejo se revolcaría en su tumba si lo supiera», añadió. «Menos mal que ya no tenemos que preocuparnos por eso», rió el desarrollador, dándole una palmada en la espalda. Sentí náuseas al ver cómo diseccionaban la tierra del abuelo con la mente, como si su legado fuera solo un terreno a parcelar. Cuando enfrenté a mi madre al respecto, me despachó con un gesto de la mano perfectamente arreglada. «Tu abuelo ya no está, Valeria. Esta propiedad es un activo, no un museo. Tenemos que ser prácticos». «¿Prácticos?», repetí. «¿Así llamas a faltarle el respeto menos de una semana después de enterrarlo?». Los ojos de mi madre se endurecieron. «No seas dramática. Julián tiene ideas excelentes para la propiedad. Beneficiarían a toda la familia», dijo mi padre una noche. Cada vez me quedaba más claro que cuando decían toda la familia, no me incluían a mí. Notaba susurros que cesaban en cuanto entraba en una habitación. Miradas cargadas de significado entre mis padres y Julián durante la cena. Una tarde, volví temprano de un paseo y escuché la voz de mi padre desde su despacho. «Tenemos que encargarnos de ella pronto», decía. «Se está encariñando demasiado con el lugar». «Déjamelo a mí», respondió Julián con seguridad. «Solo dame unos días para organizarlo todo». Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Algo no iba bien. Esa noche, incapaz de dormir, recordé las instrucciones del abuelo sobre el sobreescondido en su escritorio. Con todos dormidos, bajé sigilosamente al despacho, que, milagrosamente, todavía no había sido vaciado por mi madre. El escritorio antiguo de caoba se alzaba en un rincón, iluminado por la luz de la luna. Palpé el fondo del cajón, encontrando la base falsa que el abuelo me mencionó. Pegado debajo, había un sobre amarillento con mi nombre, escrito con su inconfundible letra. Dentro, una carta breve. «Mi querida Vale asterisco. Si estás leyendo esto, ya me he reunido con tu abuela. No llores demasiado. Tú y yo tuvimos un gran recorrido juntos. Hay cosas que necesitas saber. Tus padres hipotecaron su parte de la propiedad hace años para cubrir decisiones de inversión, desafortunadas. Julián tiene deudas que avergonzarían al peor jugador. Planean vender todo en cuanto puedan. Los documentos importantes están en la antigua caja fuerte, detrás del ladrillo suelto en el sótano. Tercero desde la izquierda en la pared de la bodega. La combinación es tu fecha de nacimiento. Recuerda lo que siempre te dije. La posesión es 9/10 partes de la ley, pero el amor es el verdadero legado. Con todo mi amor. Abuelo asterisco». Apreté la carta contra mi pecho. La mente me iba a mil. Todo empezaba a encajar. El desarrollador, el comportamiento extraño de mi familia, la prisa por vaciar la casa. No estaban de luto. Estaban ejecutando un plan. Con renovada determinación, bajé al sótano. Encontré el ladrillo suelto justo donde el abuelo dijo. Dentro de la caja fuerte había otro sobre, más grueso,
y un álbum de fotos encuadernado en cuero que nunca había visto. Volví a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que contenía cambiaría todo. El sol empezaba a iluminar los campos que el abuelo tanto amaba cuando hice una promesa en su memoria. No iba a permitir que borraran lo que él construyó. El álbum estaba lleno de fotografías que jamás había visto. El abuelo de joven, de pie con orgullo frente a la casa junto a sus padres, el título de propiedad colgado detrás. Había registros detallados de mejoras hechas en la finca a lo largo de los años, recortes de periódicos sobre premios agrícolas. Y, para mi sorpresa, fotos mías de niña ayudándole a plantar árboles, reparar cercas, cuidar el jardín. Un registro visual de mi vínculo con esta tierra. Un vínculo que mis padres y Julián nunca intentaron construir. Pero fueron los documentos del sobre los que realmente me dejaron sin aliento. Extractos bancarios con retiros enormes de las cuentas de mis padres para cubrir emergencias de Julián. Un contrato parcialmente firmado con Westfield Development Corporation, fechado 3 meses antes de la muerte del abuelo, con anotaciones de mi padre calculando beneficios por parcelar el terreno. Una carta de un casino en Atlantic City reclamando más de $200.000 en deudas de juego a nombre de Julián. Sentada en la cama de mi infancia, rodeada de papeles, vi a mi familia con total claridad por primera vez. El favoritismo hacia Julián no era solo emocional. Llevaban años sacrificando la estabilidad financiera de todos para sostener su estilo de vida y cubrir sus errores. Con esta información en mano, fui a visitar a Harold Winter, el amigo más antiguo del abuelo y también su abogado. Harold me recibió con una calidez genuina. Sus ojos se arrugaron con la misma bondad que recordaba de mi infancia. Te estaba esperando, dijo, guiándome a su oficina modesta. Ernesto me dijo que tarde o temprano vendrías buscando respuestas. Entre tazas de café servidas en tazas desparejadas, Harold confirmó lo que los documentos insinuaban. Mis padres llevaban años en problemas económicos, haciendo inversiones cada vez más arriesgadas para mantener las apariencias. Y las deudas de juego de Julián habían alcanzado niveles peligrosos. Personas poco recomendables ya estaban presionando. Tu abuelo se rompió el alma cuando descubrió que planeaban vender la finca apenas él muriera, dijo Harold, negando con la cabeza. No por la propiedad en sí, sino por lo que representa. 5 generaciones de trabajo, de historia. ¿Por qué no los enfrentó? Pregunté. Harold sonrió con nostalgia. Ernesto nunca fue de confrontaciones. Le gustaba resolver las cosas de forma creativa. No quiso dar más detalles, solo me dijo que el abuelo había hecho arreglos, y que debía seguir investigando. Al salir, Harold me llamó. Valeria, tu abuelo estaba increíblemente orgulloso de ti. No lo olvides en lo que viene. De vuelta en casa, noté que Julián se había vuelto más territorial. Daba visitas improvisadas a supuestos inversores, mostrándoles la propiedad como si ya fuera suya. Cuando pregunté por qué había extraños caminando por la finca apenas 2 semanas después del entierro del abuelo, su máscara se cayó. No te metas, Valeria, espetó. Tú ya no vives aquí. Solo estás de visita. Esa noche, escuché por los conductos de ventilación una conversación entre mis padres y Julián, en el despacho de mi padre. El promotor necesita una respuesta para la semana que viene, decía mi padre. Ofrecen pago en efectivo, sin condiciones. ¿Y Valeria? Preguntó mi madre, dudosa. ¿Qué pasa con ella? Bufó Julián. No tiene ni voz ni voto. La propiedad pasará a ustedes dos cuando se lea el testamento mañana. Luego hacemos la venta. Se está apegando mucho, dijo mi madre. Ya sabes cómo era con Ernesto. Entonces hay que dejarle claro que aquí no tiene futuro, respondió Julián con frialdad. Yo me encargo durante la cena. Al día siguiente, la tensión era palpable. Mi madre me observaba con cautela mientras recorría la propiedad tomando fotos y apuntes. Mi padre se pasó el día fuera, supuestamente reunido con Harold. Julián desapareció por horas y regresó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. La cena fue un evento ridículamente elaborado. Mi madre cocinó todos mis platos favoritos, un intento transparente de endulzar lo que venía. Comimos en el comedor formal, reservado para Navidad o aniversarios. Copas de cristal, cubiertos de plata, vajilla de porcelana. Todo brillaba, resaltando lo falso del momento. Al terminar el plato principal, Julián dejó su servilleta con parsimonia. Me miró fijamente, con esa misma expresión calculada que había visto en mi padre. Valeria, empezó, fingiendo preocupación, tenemos que hablar de tu situación. Mi madre examinaba su copa de vino. Mi padre alisaba los cubiertos, evitando mi mirada. Mi situación. Repetí, aunque ya sabía lo que venía. Julián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa.
Algo que mi madre siempre regañaba, pero esta vez no dijo nada. Con el abuelo fuera, hay que hacer cambios. La propiedad pasará a mis padres mañana, y ya tenemos planes para ella. Mi padre habló por fin. Estamos considerando una oferta de los desarrolladores. Tiene sentido financiero para todos. Para todos menos para el abuelo, dije en voz baja. Él amaba esta tierra. El sentimentalismo no paga facturas, interrumpió Julián. La decisión ya está tomada. Y entonces, con su sonrisa burlona, pronunció lo que ya había escuchado en secreto. Tienes una semana para irte. Mis padres guardaron silencio, aprobando con su ausencia de objeción. En ese instante, rodeada de vajilla fina y reliquias familiares, supe que ya no éramos familia. Solo compartíamos ADN. Entiendo, dije, dejando mi servilleta junto al postre a medio comer. ¿Algo más? Mi reacción serena claramente lo decepcionó. Esperaba lágrimas o súplicas. Pero se recuperó rápido. Sí. Si quieres algo del abuelo, llévatelo ahora. El lunes viene la empresa de herencias. Con ese último golpe, alzó su copa en un brindis falso. Por los nuevos comienzos. Me levanté sin decir palabra. Subí a mi habitación, donde los documentos del abuelo me esperaban. Mañana sería la lectura del testamento. Y nada podría prepararlos para lo que estaba por venir. Elegí un atuendo sencillo pero profesional, un traje pantalón azul marino que el abuelo siempre decía que me hacía ver capaz y fuerte. Harold nos recibió con cortesía profesional, aunque noté que su sonrisa se tensó ligeramente al estrechar la mano de Julián. Nos sentamos en las butacas de cuero dispuestas frente a su escritorio, en una sala que olía a libros antiguos y cera para madera. Antes de comenzar, dijo Harold, ajustándose las gafas, quiero expresar nuevamente mis condolencias personales. Ernesto no fue solo mi cliente, sino también mi amigo durante más de 50 años. Mi padre asintió con impaciencia. Sí, gracias, Harold. Lo extrañamos mucho todos. ¿Podemos continuar? Las primeras partes del testamento fueron sencillas. Objetos personales y donaciones menores a parientes lejanos y organizaciones benéficas que el abuelo apoyaba. Mis padres se removían en sus asientos, esperando ansiosamente lo que consideraban la parte importante, el destino de la propiedad. Julián consultaba su reloj con frecuencia, seguramente calculando cuánto tardarían en cerrar la venta una vez se hiciera la transferencia. Cuando Harold llegó a esa sección, hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua y me miró directamente antes de seguir. En cuanto a la propiedad de la familia Campos, incluyendo la residencia principal, las edificaciones anexas y las 120 hectáreas circundantes. Mi padre se inclinó hacia adelante. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos al apretar su bolso. Ernesto Campos, habiendo transferido legalmente la propiedad completa a su nieta, Valeria Sofía Campos, 3 meses antes de su fallecimiento, no realiza ninguna disposición adicional sobre dicho bien, ya que ya no forma parte de su patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj antiguo en la estantería de Harold. Cada segundo pesaba como una hora. Mi padre fue el primero en romper el hechizo. ¿Qué dijo? Preguntó, con la voz quebrada. Harold se quitó las gafas con calma. La propiedad fue transferida a Valeria hace 3 meses. La escritura está registrada en el catastro del condado. Todo es legal y vinculante. Eso es imposible, susurró mi madre. Él no haría eso. Debe haber algún error, añadió Julián, perdiendo el color del rostro. El abuelo no estaba en sus cabales al final. El rostro de Harold se endureció. Ernesto estaba en pleno uso de sus facultades, como certificaron 2 médicos independientes, y en presencia mía y de mi socio. Sabía exactamente lo que hacía. Mi padre me miró con furia en los ojos. ¿Tú sabías esto? ¿Lo manipulaste cuando estaba débil? Antes de que pudiera responder, Harold intervino con firmeza. Martín, te aconsejo que no hagas acusaciones que no puedas respaldar. Ernesto me contactó el año pasado con esta idea. Fue su decisión, su derecho, y la ejecutó como propietario absoluto del terreno. ¿Pero por qué? Preguntó mi madre, mirándome con una mezcla de confusión y cansancio. ¿Por qué dejar fuera a su propio hijo? Harold me miró, preguntando en silencio si debía continuar. Asentí suavemente. Ernesto dejó una carta explicando su decisión. ¿Quieren que la lea? Sí, respondí en voz baja, mientras mi familia me miraba incrédula. Harold sacó un sobre del expediente y comenzó a leer en voz alta. Si Harold está leyendo esta carta, entonces la transferencia de la propiedad a mi nieta Valeria ha sido una sorpresa para la mayoría. Eso fue intencional. He observado con creciente preocupación cómo la finca familiar, que ha pasado de generación en generación,
Ha sido hipotecada y comprometida para cubrir errores financieros y rescates personales. He visto planos para dividir y vender la tierra mientras yo aún respiraba. He sido testigo del desprecio hacia el legado y el compromiso que intenté inculcarles. Valeria es la única que ha demostrado amor verdadero por este lugar y comprensión de su valor más allá del dinero. Ha mostrado responsabilidad, integridad y visión. Cualidades esenciales para preservar lo que los Campos construyeron durante generaciones. Martín y Laura, los amo como hijo e hija política, pero no puedo confiarles este legado sabiendo sus intenciones. Julián, te amo como nieto, pero has demostrado repetidamente que valoras más la gratificación inmediata que la responsabilidad a largo plazo. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni con apuro. Representa mi último esfuerzo por proteger algo precioso que, de otro modo, se perdería para siempre. Con amor y con la esperanza de que lo comprendan. Ernesto Campos. Cuando Harold terminó de leer, mi padre se levantó de golpe. Tenía el rostro encendido por la ira. Esto es abuso a un anciano. Vamos a impugnarlo. Están en su derecho, respondió Harold con calma, pero les aseguro que todo se hizo correctamente. Ernesto fue meticuloso. Julián se abalanzó hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. Lo manipulaste. Lo pusiste en nuestra contra. Me quedé sentada, sin apartar la mirada. No lo supe hasta ayer. Él tomó esa decisión por sí solo. Mentira. Gritó Julián. Siempre has estado celosa de mí. Siempre haciéndote la víctima mientras tramabas todo a nuestras espaldas. Mi madre puso una mano sobre el brazo de Julián, intentando calmarlo. Necesitamos hablar de esto en privado. Harold, nos pondremos en contacto con nuestro abogado, añadió mi padre. Mientras recogían sus cosas para marcharse, yo permanecí sentada. Harold me hizo un gesto de aliento. En realidad, dije, haciendo que se detuvieran en la puerta, hay algo más que deberían saber. Saqué los documentos que había encontrado en la caja fuerte del abuelo. Los encontré entre sus cosas. Demuestran que ya aceptaron un depósito no reembolsable de $250.000 de Westfield Development por una propiedad que no les pertenecía. Eso podría considerarse fraude. El rostro de mi padre se puso pálido. Asumimos que la propiedad pasaría a nosotros. Era una expectativa razonable. Tal vez, admití. Pero firmar contratos por propiedades que no son tuyas sigue siendo un problema legal. Y tú, Julián, continué, mirándolo, estos pagarés de casino sugieren que usaste la propiedad como garantía para préstamos que no tenías autoridad para respaldar. La expresión de Julián cambió de rabia a miedo. Esos son asuntos financieros privados, dijo, tensando la mandíbula. No cuando involucran una propiedad que me pertenece, respondí. Y para que lo sepan, ya hablé con mi propia abogada. Dado todo esto, les doy 24 horas para retirar sus pertenencias personales de mi casa. ¿24 horas? Exclamó mi madre, horrorizada. Eso es imposible. Llevamos 30 años viviendo allí. En realidad, intervino Harold con suavidad, la casa principal ha sido legalmente la residencia de Valeria desde hace 3 meses. Desde entonces, ustedes han sido, técnicamente, sus invitados. Mi padre tomó del brazo a mi madre y la condujo hacia la puerta. Esto no ha terminado, Valeria. Ni de lejos. Salieron dejando una tensión densa en el aire. Yo exhalé despacio, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y firmeza. No era el final que imaginé. Pero el abuelo me había confiado su legado, y no lo iba a defraudar. Harold sacó 2 vasos pequeños del cajón de su escritorio y los llenó con bourbon, el favorito del abuelo. Ernesto dijo que lo manejarías con gracia y fuerza, comentó. Y tenía razón. Chocamos los vasos en un brindis agridulce por el hombre que supo ver en mí lo que el resto de mi familia no quiso ver, y que confió en mí para proteger lo que más valoraba. Volví a la finca, mi finca, esa misma tarde, preparándome para el enfrentamiento que sabía que llegaría. La casa estaba extrañamente silenciosa, pero el ambiente vibraba con la tensión, como si las paredes antiguas presintieran la tormenta. Siguiendo las voces apagadas, encontré a mi familia en el invernadero que daba al campo trasero. Estaban reunidos alrededor de la mesa de centro, con papeles esparcidos, hablando en voz baja, hasta que aparecí en el umbral. Vaya, si no es nuestra nueva casera, soltó Julián con desprecio, aunque su seguridad habitual ya no estaba. La inseguridad se le notaba en la voz. Mi madre alzó la vista. Su maquillaje impecable no podía ocultar sus ojos enrojecidos. Valeria, necesitamos hablar con sensatez sobre esta situación. Sí, añadió mi padre, usando su tono de negociación comercial. Hay factores que quizá no has considerado. Implicaciones financieras, deberes familiares. Entré más al fondo de la sala,
notando que ya habían empezado a clasificar objetos. Había notas adhesivas marcando muebles y cuadros. Estaban repartiendo el botín, mientras aún planeaban cómo recuperar el control. Lo he considerado todo con mucho cuidado, respondí, dejando mi bolso sobre una mesa lateral. Y he traído a alguien que puede explicar la situación legal con claridad. Justo en ese momento, Patricia Goldman, la abogada con la que me había reunido esa misma mañana, apareció en la puerta. Era una mujer imponente, de unos 50 y tantos, con mechones plateados en el cabello y la postura segura de alguien que no está acostumbrada a perder. La señorita Goldman es especialista en derecho inmobiliario y sucesorio, expliqué, haciendo las presentaciones. Está aquí para responder sus preguntas y presenciar esta conversación. El rostro de mi padre se oscureció. No necesitamos a otro abogado presente para una conversación familiar. Yo no estoy de acuerdo, respondí con firmeza. Patricia, ¿puedes explicar la situación legal actual de la propiedad? Ella asintió con profesionalismo. La propiedad Campos fue transferida legalmente a Valeria Campos mediante escritura irrevocable hace 3 meses. La transferencia fue registrada correctamente en el catastro y se pagaron todos los impuestos correspondientes. La señorita Campos es la única propietaria legal de la casa y todas las edificaciones asociadas. Ernesto no estaba en sus cabales, intervino mi madre. Estaba bajo medicación fuerte. El señor Campos fue evaluado de forma exhaustiva antes de firmar, respondió Patricia con calma. 2 médicos independientes certificaron su capacidad mental. Además, toda la transacción fue grabada en vídeo como medida adicional ante posibles impugnaciones. Julián golpeó la mesa con el puño. Esto es absurdo. El abuelo jamás nos habría dejado fuera por completo. Valeria debió manipularlo. Saqué un sobresellado de mi bolso. El abuelo ya anticipó que dirías eso, dije. Esta es una carta que escribió para ser abierta si su decisión era cuestionada. Mis manos temblaban ligeramente al romper el sello. Dentro había un DVD con la inscripción para mi familia, con la letra del abuelo, y otra carta más. Leí en voz alta. Mi querida familia asterisco. Si están viendo esta grabación, significa que están cuestionando mi decisión de transferir la propiedad a Valeria. Me entristece, pero no me sorprende. Incluí un vídeo donde explico mis razones, grabado el día antes de formalizar la escritura. También encontrarán documentación de las decisiones financieras que nos trajeron hasta aquí. La rehipoteca de la propiedad en contra de mi voluntad. Los préstamos tomados a mi nombre sin mi conocimiento. Y los planes de venta que me ocultaron. Espero que esto les brinde claridad, aunque no aceptación. Con amor, aunque decepcionado. Ernesto. Patricia sacó un portátil de su maletín e insertó el DVD. El rostro del abuelo apareció en la pantalla, más delgado que en sus días saludables, pero con los ojos brillantes y la voz firme. Hablaba directamente a la cámara, explicando con detalle los motivos de la transferencia. Contó cómo descubrió los planes de venta, los préstamos tomados sin su autorización y los años de mala gestión financiera. Valeria es la única que ha mostrado verdadero amor por este lugar, dijo, mirándonos desde más allá de la vida. Ella entiende que hay cosas cuyo valor va más allá del dinero. Le estoy confiando el legado de nuestra familia porque se lo ha ganado. Mientras otros lo han traicionado, una y otra vez. Cuando el vídeo terminó, el silencio llenó la sala. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre miraba la pantalla en blanco, con la mandíbula apretada. Julián paseaba por la habitación, la tensión brotando de cada poro. Hay más, dije en voz baja, extendiendo las copias de los documentos que había encontrado. El depósito que aceptaron de Westfield Development. Los contratos de préstamo usando la propiedad como garantía. Las deudas de juego. Todo está aquí. Mi padre intentó un último intento de defensa. Estábamos protegiendo a la familia. Tomando decisiones financieras necesarias. Se estaban protegiendo a ustedes mismos, y encubriendo a Julián, corregí con suavidad. A costa de los deseos del abuelo. A costa del legado que tanto valoraba. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó mi madre, con una voz apenas audible. ¿Nos estás echando de nuestra casa? Esta casa no ha sido legalmente suya en 3 meses, recordó Patricia. Y dado que intentaron vender una propiedad que no les pertenecía, Valeria estaría en su derecho de tomar acciones legales. No te atreverías, bufó Julián. Somos familia. Lo miré fijamente. La familia se respeta. La familia no conspira. La familia no lanza ultimátums en cenas familiares. Volviéndome hacia los 3, hablé con calma. Tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales. Todo lo que quede después de mañana al mediodía pasará a ser mío por defecto.
24 horas es imposible, protestó mi madre. Llevamos aquí 30 años. Entonces les sugiero que se concentren en lo que realmente les importa, respondí. Tal como tuvo que hacer el abuelo cuando tomó su decisión. Mi padre, siempre pragmático, supo reconocer la derrota cuando la veía. Vamos, Laura. Hay que empezar a empacar. Mientras se dirigían hacia la puerta, Julián se quedó rezagado. Su expresión oscilaba entre la rabia y el pánico. No puedes hacerme esto, dijo. ¿Dónde se supone que voy a ir? Por primera vez, sentí una punzada de compasión por mi hermano. A pesar de todo, seguía siendo el niño que construía fuertes de mantas conmigo durante las tormentas, el que me enseñó a andar en bici antes de que nuestros caminos se separaran. Eres ingenioso, Julián. Siempre lo has sido, le dije. Pero tus decisiones tienen consecuencias. Y ya es hora de que las enfrentes. Después de que se dispersaron para comenzar el doloroso proceso de recoger décadas de pertenencias, Patricia me apretó el hombro con afecto. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. Hace falta valentía para hacer lo correcto, sobre todo con la familia. Observando el atardecer sobre los campos que ahora eran indiscutiblemente míos, no sentí triunfo, sino determinación. El abuelo no solo me dejó tierras y edificios. Me dejó la responsabilidad de preservar algo que podría haberse perdido en manos de la codicia y la ceguera emocional. Cuando cayó la noche sobre la finca, recorrí las habitaciones, ahora libres de la tensión que las había habitado durante años. Mentalmente, comencé a planear los cambios que quería implementar. No para borrar la presencia de mi familia, sino para honrar la visión del abuelo. Y transformar este dolor en algo con sentido. Mañana traerá nuevos retos. Pero por esta noche, me senté en el columpio del porche donde el abuelo y yo habíamos pasado tantas tardes. Y me permití sentir el peso completo, y también la oportunidad, que él había puesto en mis manos. A la mañana siguiente, el día amaneció brillante y despejado. Uno de esos días de otoño que siempre hacían decir al abuelo. Hoy el buen Dios se está luciendo. Me levanté temprano, lista para lo que sería, sin duda, un día difícil. Para las 8 en punto, empezaron a llegar los vehículos. Amigas de mi madre venían a ayudarle con sus colecciones. Socios de negocios de mi padre cargaban muebles en camiones alquilados. Y Julián había contratado una empresa de mudanza durante la noche. La casa estaba llena de movimiento y emociones contenidas. Mi madre se me acercó en la cocina mientras preparaba café. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Muchas de estas cosas han estado en la familia por generaciones, dijo, señalando el aparador con la vajilla de porcelana. ¿Estás segura de que no reconsiderarás el plazo? El plazo se mantiene, respondí con firmeza. Pero no soy irracional, mamá. Las reliquias familiares deben quedarse en la familia. Solo les pido que se lleven sus pertenencias personales. Su expresión se suavizó levemente. ¿Y el juego de plata? Tu abuela querría que yo lo tuviera. Llévalo, dije. No intento dejarte sin nada. Solo necesito que respetes que esta propiedad ahora es mía. Y las decisiones sobre su futuro, también. Mientras envolvía cuidadosamente las piezas de plata en paños, me preguntó en voz baja. ¿En qué fallamos contigo, Valeria? Te dimos todo. La pregunta era tan desconectada de la realidad que casi me reí. Le dieron todo a Julián. A mí me dieron independencia, por omisión, no por intención. Y ahora se los agradezco, aunque en su momento me dolió. Ella me miró, genuinamente confundida. Siempre confiamos en que tú podías con todo. Julián necesitaba más apoyo. Julián necesitaba límites. Corregí con suavidad. Y yo necesitaba padres que estuvieran presentes. Los dos salimos perdiendo. No tuvo respuesta para eso. Se retiró en silencio con su plata cuidadosamente envuelta. Mi padre, más práctico, se centró en la logística. Me encontró en el despacho del abuelo, donde estaba archivando documentos importantes. Los desarrolladores no van a marcharse así como así, me advirtió. Ese depósito fue sustancial. Esperan la propiedad, o compensación. El contrato lo firmaron con ustedes, no conmigo, le recordé. Pero no soy cruel. Ya hablé con su equipo legal. Recibirán su dinero de vuelta. No porque tenga obligación legal, sino porque es lo correcto. Me estudió detenidamente, como si, por primera vez, viera a la mujer capaz en la que me había convertido, y no solo a la hija que siempre había ignorado. Pensaste en todo, dijo, con algo que se parecía al respeto asomando en su voz. Aprendí de ti y del abuelo, respondí. Vi qué hacer, y qué no hacer. Asintió con rigidez y volvió a empacar. Nuestra relación cambió para siempre ese día.
Pero quizá, solo quizá, no estaba del todo rota. Julián fue el más volátil de todos. Alternaba entre amenazas y súplicas desesperadas. A media mañana, me acorraló en el porche trasero. Su voz era baja y peligrosa. He hablado con mi propio abogado, siseó. Hay formas de impugnar esto. Influencia indebida. Capacidad disminuida. Impugna todo lo que quieras, respondí con calma. El abuelo se aseguró de que todo fuera legalmente inquebrantable. Le contaré a todos cómo lo manipulaste, me amenazó. A tu preciosa firma de arquitectura no le gustará ese escándalo. Sonreí con tristeza. ¿De verdad crees que mis colegas creerían que logré engañar al abuelo? ¿Al hombre que todos describen como agudo como una navaja hasta el último día? ¿Al hombre que logró superarte a ti y a nuestros padres, desde más allá de la tumba? Su fachada se resquebrajó ligeramente. Soy tu hermano, Valeria. ¿Eso no cuenta para nada? Para el abuelo contaba todo, respondí. Te dejó su colección de autos clásicos y un fondo fiduciario considerable, cosa que sabría si te hubieras quedado hasta el final de la lectura del testamento. No te desheredó, Julián. Solo se negó a dejarte destruir lo que le llevó una vida construir. Su rostro mostró auténtico asombro. ¿Un fondo? Accesible solo si completas un programa de educación financiera y mantienes un año de sobriedad, le expliqué. No intentaba castigarte, Julián. Intentaba ayudarte. Julián se desplomó sobre los escalones del porche. Por un momento, toda la lucha lo abandonó. Entonces, sabía lo del juego. Sabía todo, Julián. Y aún así, nos amaba. Cerca del mediodía, la marcha de pertenencia se aceleró. Los vecinos observaban desde lejos, curiosos, mientras el drama de los campos se desarrollaba entre furgonetas de mudanza y viajes apresurados con cajas en brazos. Patricia volvió para asegurarse de que no surgieran problemas legales de último momento. Trajo consigo a un visitante inesperado, Harold Winter. Pensé que tal vez necesitarías apoyo moral, dijo, acomodándose en una silla de mimbre en el porche mientras los últimos objetos eran retirados. No debe ser fácil. No lo es, admití. Parte de mí se siente culpable. Siguen siendo mi familia. Harold asintió con seriedad. Ernesto también luchó con esos sentimientos. Esta decisión no la tomó a la ligera. Les dio muchas oportunidades para cambiar de rumbo. ¿Sabía cuán grande sería el conflicto? Lo sabía, respondió Harold. Pero esperaba que, eventualmente, pudiera traer sanación. A veces, un corte limpio es necesario para que pueda comenzar una verdadera reconciliación. Exactamente al mediodía, Patricia confirmó que el plazo había terminado. Mis padres estaban de pie junto a su coche lleno, en el camino circular de entrada. Julián, apoyado en su deportivo cercano. Bajé los escalones del porche para encontrarlos, sintiendo el peso del momento. Dejamos las llaves sobre la encimera de la cocina, dijo mi padre, con tono formal. Y he transferido todas las cuentas de servicios a tu nombre. Mi madre se acercó torpemente. Hay una lista de problemas de mantenimiento pendientes. Está con las llaves. Asentí, manteniendo la compostura. Gracias. Me encargaré de todo. Julián fue el último en acercarse, con las manos en los bolsillos. Esto no ha terminado, dijo. Pero la amenaza carecía ya de su veneno anterior. Podría estarlo, le ofrecí. El abuelo quería ayudarte, Julián. Las condiciones del fondo no eran castigo. Eran una cuerda de rescate. Algo titiló en sus ojos. Tal vez reconocimiento. Tal vez solo agotamiento. Sin decir nada más, subió a su coche y se fue. Mis padres lo siguieron poco después. Mi madre se giró una última vez para mirar la casa. Y luego desaparecieron por el largo camino de tierra. Mientras sus vehículos se alejaban, sentí una oleada de emociones inesperadas. No era triunfo. Ni venganza. Era una mezcla extraña de duelo y alivio. Patricia y Harold se retiraron con respeto, dejándome sola, en lo que ahora era indiscutiblemente mío. Pasé el resto del día recorriendo los límites de la propiedad. Reconectando con los arroyos, los rincones del bosque, el viejo huerto de manzanos y los prados ondulados. Con cada paso, sentía la presencia del abuelo, y su confianza en mí, solidificándose en propósito. Esa tarde, cuando el cielo se pintaba de naranjas y rosados, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí. ¿Es usted Valeria Campos? Preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Leonor Michey. Fui amiga de su abuelo en la Sociedad Histórica. Me enteré de lo que ocurrió hoy. En los pueblos pequeños las noticias vuelan, y quería acercarme.
Durante la hora siguiente, Leonor me compartió historias del abuelo que jamás había escuchado. Cómo había enfrentado a un promotor 20 años atrás que quería construir un centro comercial sobre tierras históricas. Cómo pagó en silencio la matrícula universitaria de jóvenes cuyas familias no podían hacerlo. Cómo hablaba con orgullo de su nieta, la única que entendía el valor de preservar y cuidar. Esa fue la primera de muchas llamadas. Durante los días siguientes, la comunidad empezó a contactarme. Algunos para ofrecer apoyo. Otros para compartir recuerdos. Algunos para preguntar con preocupación por mis planes con la finca. Escuché a todos. Comprendí que el legado del abuelo trascendía a nuestra familia. Mientras tanto, el aspecto legal se resolvía. Como predijimos, el abogado de mis padres impugnó la transferencia. Pero el caso fue desestimado rápidamente cuando Patricia presentó la extensa documentación que el abuelo había preparado. Los promotores amenazaron con demandar, pero aceptaron la devolución del depósito, más una pequeña compensación. Julián desapareció durante semanas. Cuando regresó, fue con una petición inesperadamente humilde: discutir las condiciones del fondo fiduciario. Y Julián había contratado una empresa de mudanza durante la noche. La casa estaba llena de movimiento y emociones contenidas. Mi madre se me acercó en la cocina mientras preparaba café. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Muchas de estas cosas han estado en la familia por generaciones, dijo, señalando el aparador con la vajilla de porcelana. ¿Estás segura de que no reconsiderarás el plazo? El plazo se mantiene, respondí con firmeza. Pero no soy irracional, mamá. Las reliquias familiares deben quedarse en la familia. Solo les pido que se lleven sus pertenencias personales. Su expresión se suavizó levemente. ¿Y el juego de plata? Tu abuela querría que yo lo tuviera. Llévalo, dije. No intento dejarte sin nada. Solo necesito que respetes que esta propiedad ahora es mía. Y las decisiones sobre su futuro, también. Mientras envolvía cuidadosamente las piezas de plata en paños, me preguntó en voz baja: ¿en qué fallamos contigo, Valeria? Te dimos todo. La pregunta era tan desconectada de la realidad que casi me reí. Le dieron todo a Julián. A mí me dieron independencia, por omisión, no por intención. Y ahora se los agradezco, aunque en su momento me dolió. Ella me miró, genuinamente confundida. Siempre confiamos en que tú podías con todo. Julián necesitaba más apoyo. Julián necesitaba límites, corregí con suavidad. Y yo necesitaba padres que estuvieran presentes. Los dos salimos perdiendo. No tuvo respuesta para eso. Se retiró en silencio con su plata cuidadosamente envuelta. Mi padre, más práctico, se centró en la logística. Me encontró en el despacho del abuelo, donde estaba archivando documentos importantes. Los desarrolladores no van a marcharse así como así, me advirtió. Ese depósito fue sustancial. Esperan la propiedad, o compensación. El contrato lo firmaron con ustedes, no conmigo, le recordé. Pero no soy cruel. Ya hablé con su equipo legal. Recibirán su dinero de vuelta. No porque tenga obligación legal, sino porque es lo correcto. Me estudió detenidamente, como si, por primera vez, viera a la mujer capaz en la que me había convertido, y no solo a la hija que siempre había ignorado. Pensaste en todo, dijo, con algo que se parecía al respeto asomando en su voz. Aprendí de ti y del abuelo, respondí. Vi qué hacer, y qué no hacer. Asintió con rigidez y volvió a empacar. Nuestra relación cambió para siempre ese día. Pero quizá, solo quizá, no estaba del todo rota. Julián fue el más volátil de todos. Alternaba entre amenazas y súplicas desesperadas. A media mañana, me acorraló en el porche trasero. Su voz era baja, y peligrosa. He hablado con mi propio abogado, siseó. Hay formas de impugnar esto. Influencia indebida. Capacidad disminuida. Impugna todo lo que quieras, respondí con calma. El abuelo se aseguró de que todo fuera legalmente inquebrantable. Le contaré a todos cómo lo manipulaste, me amenazó. A tu preciosa firma de arquitectura no le gustará ese escándalo. Sonreí con tristeza. ¿De verdad crees que mis colegas creerían que logré engañar al abuelo? ¿Al hombre que todos describen como agudo como una navaja hasta el último día? ¿Al hombre que logró superarte a ti, y a nuestros padres, desde más allá de la tumba? Su fachada se resquebrajó ligeramente. Soy tu hermano, Valeria. ¿Eso no cuenta para nada? Para el abuelo contaba todo, respondí. Te dejó su colección de autos clásicos y un fondo fiduciario considerable, cosa que sabrías si te hubieras quedado hasta el final de la lectura del testamento. No te desheredó, Julián.
Solo se negó a dejarte destruir lo que le llevó una vida construir. Su rostro mostró auténtico asombro. ¿Un fondo? Accesible solo si completas un programa de educación financiera y mantienes un año de sobriedad, le expliqué. No intentaba castigarte, Julián. Intentaba ayudarte. Julián se desplomó sobre los escalones del porche. Por un momento, toda la lucha lo abandonó. Entonces, sabía lo del juego. Sabía todo, Julián. Y aún así, nos amaba. Cerca del mediodía, la marcha de pertenencia se aceleró. Los vecinos observaban desde lejos, curiosos, mientras el drama de los campos se desarrollaba entre furgonetas de mudanza y viajes apresurados con cajas en brazos. Patricia volvió para asegurarse de que no surgieran problemas legales de último momento. Trajo consigo a un visitante inesperado, Harold Winter. Pensé que tal vez necesitarías apoyo moral, dijo, acomodándose en una silla de mimbre en el porche mientras los últimos objetos eran retirados. No debe ser fácil. No lo es, admití. Parte de mí se siente culpable. Siguen siendo mi familia. Harold asintió con seriedad. Ernesto también luchó con esos sentimientos. Esta decisión no la tomó a la ligera. Les dio muchas oportunidades para cambiar de rumbo. ¿Sabía cuán grande sería el conflicto? Lo sabía, respondió Harold. Pero esperaba que, eventualmente, pudiera traer sanación. A veces, un corte limpio es necesario para que pueda comenzar una verdadera reconciliación. Exactamente al mediodía, Patricia confirmó que el plazo había terminado. Mis padres estaban de pie junto a su coche lleno, en el camino circular de entrada. Julián, apoyado en su deportivo cercano. Bajé los escalones del porche para encontrarlos, sintiendo el peso del momento. Dejamos las llaves sobre la encimera de la cocina, dijo mi padre, con tono formal. Y he transferido todas las cuentas de servicios a tu nombre. Mi madre se acercó torpemente. Hay una lista de problemas de mantenimiento pendientes. Está con las llaves. Asentí, manteniendo la compostura. Gracias. Me encargaré de todo. Julián fue el último en acercarse, con las manos en los bolsillos. Esto no ha terminado, dijo. Pero la amenaza carecía ya de su veneno anterior. Podría estarlo, le ofrecí. El abuelo quería ayudarte, Julián. Las condiciones del fondo no eran castigo. Eran una cuerda de rescate. Algo titiló en sus ojos. Tal vez reconocimiento. Tal vez solo agotamiento. Sin decir nada más, subió a su coche y se fue. Mis padres lo siguieron poco después. Mi madre se giró una última vez para mirar la casa. Y luego desaparecieron por el largo camino de tierra. Mientras sus vehículos se alejaban, sentí una oleada de emociones inesperadas. No era triunfo. Ni venganza. Era una mezcla extraña de duelo y alivio. Patricia y Harold se retiraron con respeto, dejándome sola, en lo que ahora era indiscutiblemente mío. Pasé el resto del día recorriendo los límites de la propiedad. Reconectando con los arroyos, los rincones del bosque, el viejo huerto de manzanos y los prados ondulados. Con cada paso, sentía la presencia del abuelo, y su confianza en mí, solidificándose en propósito. Esa tarde, cuando el cielo se pintaba de naranjas y rosados, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí. ¿Es usted Valeria Campos? Preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Leonor Michei. Fui amiga de su abuelo en la sociedad histórica. Me enteré de lo que ocurrió hoy. En los pueblos pequeños las noticias vuelan, y quería acercarme. Durante la hora siguiente, Leonor me compartió historias del abuelo que jamás había escuchado. Cómo había enfrentado a un promotor 20 años atrás que quería construir un centro comercial sobre tierras históricas. Cómo pagó en silencio la matrícula universitaria de jóvenes cuyas familias no podían hacerlo. Cómo hablaba con orgullo de su nieta, la única que entendía el valor de preservar y cuidar. Esa fue la primera de muchas llamadas. Durante los días siguientes, la comunidad empezó a contactarme. Algunos para ofrecer apoyo. Otros para compartir recuerdos. Algunos para preguntar con preocupación por mis planes con la finca. Escuché a todos. Comprendí que el legado del abuelo trascendía a nuestra familia. Mientras tanto, el aspecto legal se resolvía. Como predijimos, el abogado de mis padres impugnó la transferencia. Pero el caso fue desestimado rápidamente cuando Patricia presentó la extensa documentación que el abuelo había preparado. Los promotores amenazaron con demandar, pero aceptaron la devolución del depósito, más una pequeña compensación. Julián desapareció durante semanas. Cuando regresó, fue con una petición inesperadamente humilde: discutir las condiciones del fondo fiduciario.